había un hiperpresidencialismo en Chile y que había que atenuarlo o no? Mira, yo creo que si uno ve lo que pasó en el último gobierno de Sebastián Piñera, el hiperpresidencialismo quedó bastante debilitado por la vía de los hechos, ¿eh? Entonces, yo lo que creo es que una cosa son los diseños, que tienen intenciones determinadas, otra cosa son las realidades y las prácticas. Por lo tanto, si usted me dice, mire, que nosotros definamos que el sistema político chileno es presidencialista, va a implicar que en todos los gobiernos se va a ejercer, yo te diría que en el gobierno de Sebastián Piñera último estuvimos mucho más cerca de un gobierno semiparlamentario por la realidad, por la crisis que está viviendo ese gobierno. Ahora, la pregunta de fondo es cómo queremos, por así decirlo, estructurar. Por eso pregunto, ¿para qué era necesario atenuarlo? O sea, yo creo que el gran punto que hay es que se requiere mayores niveles de participación y en eso, claro, evidentemente el nuevo Congreso tiene mecanismos mucho más ciudadanos de participación y yo lo veo como un avance. Ahora, yo quería en ese aspecto centrarme en dos cosas que se dijo acá respecto al Senado, que no puedo dejar de decirlo. Mire, primero dicen cuáles son los motivos. Primero, el Senado, estás 8 años en el cargo, yo tengo la opinión, y en esto podemos discrepar, ponga el Senado o no, que 4 años es mucho mejor, 8 es mucho. Esa es mi opinión y quiero decirlo. Y le hacía daño. Pueden discrepar o no. Y lo segundo, que en mi opinión es más elitista, porque son menos integrantes. Andrés decía, con razón, ser menos te da otra perspectiva. ¿Tiene razón él? Te da otra perspectiva. Pues yo creo que esa perspectiva de ser menos no es buena. Yo prefiero más cercanos a la gente. Me quedan 3 minutos para irme a la primera tanda y quiero insistir en mi pregunta de la atenuación del presidencialismo. Porque tampoco yo, en mi lógica, puedo entender si la idea era atenuar el presidencialismo, el hiperpresidencialismo, ¿por qué está la reelección inmediata? Que yo entiendo, le da un poder al presidente, ¿o no? Yo puedo volver al tema de si había o no había, porque para decidir si el problema hay que corregirlo o no, pongámonos de acuerdo si había un problema. Yo manifesté mi desacuerdo con algunas cosas que dijo el senador antes, ahora voy a manifestar mi acuerdo. El problema que ha existido en Chile es un problema de gobiernos débiles, que son potentes en el papel, pero que no pueden gobernar. ¿Por qué no pueden gobernar? Porque para gobernar, la persona que es elegida tiene una cosa que se llama el programa tiene que ser ley, y si tú no tienes los votos, no es ley. Y por lo tanto, lo que en el papel parecía una presidencia potente, en el caso de Sebastián Piñera es patético, pero no es el único caso, pasa a ser una presidencia débil, en que al final las leyes no se aprueban y los problemas no se resuelven. Por lo tanto, yo temo que parte del origen de las dificultades de esta Constitución viene del hecho de que se diagnostica un problema que se trata de corregir, y yo estoy de acuerdo con el senador que ese problema no es tal. El problema de fondo es que lo que necesitamos es un sistema que permita agrupar voluntades, llegar a acuerdo, construir mayorías, aprobar leyes y resolver problemas. Muy bien. Y mi convicción, no lo digo en ánimo de polemizar, lo digo con preocupación y dolor, es que este texto no resuelve ese problema. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar. Regresamos a la conversación, así que no se preocupen. Vamos a separarnos unos instantes, regresamos de inmediato a seguir conversando del sistema político que propone la nueva Constitución. Muy bien, y volvemos al programa Radiografía Constitucional, pero en vez de hablar del texto mismo de la propuesta constitucional, vamos a hablar ahora de las reformas que fueron presentadas hoy día por los partidos oficialistas que están por el apruebo. Este es el documento que tengo acá, son 16 modificaciones, 2 corresponden al sistema político, entre ellas que se van a eliminar, por ejemplo, todas las mociones parlamentarias que irroguen gasto fiscal, que era una de las críticas más importantes que había en ese sentido. Y también se acabaría la reelección inmediata. Digo se acabaría porque una vez presentado este documento hubo palabras de uno de los principales líderes, el presidente del Partido Comunista, que dijo cosas que a mucha gente le entraron las dudas. Escuchemos. Nosotros queremos asegurar tales cosas. Ese es nuestro compromiso. No podemos garantizar que vamos a hacer estas cosas, porque esto tendrá que haber debate popular, como se ha dicho. Ninguno de nosotros quiere pasar por sobre la soberanía popular, la queremos respetar. Tampoco desdeñamos el trabajo de los y las convencionales. Han hecho un gran trabajo con este texto. Senador Núñez, ¿no hay garantías entonces de esta reforma? Sí, hay garantías. Nosotros vamos a cumplir a plenitud el documento que se firmó hoy día, el cual nos instó el presidente de la República a buscar un acuerdo. Y yo estaba teniendo el Twitter acá, no lo voy a leer para no ocupar tiempo, del presidente del Partido Comunista de las 8 de la noche, que dice: soy enfático más allá de una cuña imprecisa, o sea, él reconoce que no expresó bien su idea en esa cuña que ustedes dieron. Nuestro partido garantiza que empujará
con toda su fuerza de acuerdo logrado y su implementación. Entonces, y las palabras que dijo otro alto representante de su partido, el alcalde por Recoleta, Daniel Jadwe. el alcalde por Recoleta, Daniel Jadwe, yo estuve con él hoy día a las 6 de la tarde. Ya, ¿y qué le dijo? De este acuerdo no dijo ninguna palabra en contra. Así que, por favor, él le preguntaron, o sea, ¿el alcalde Jadwe estaría a favor de la reforma? No, al alcalde Jadwe, él tiene que responder por su opinión. Yo no puedo hablar por él. Lo que yo le puedo decir a usted es que el Partido Comunista va a cumplir su compromiso de los cambios que están ahí propuestos, que además son cambios que muchos están vinculados a la implementación de leyes. No son solo reformas como abstractas, y hay muchas cosas que se aclaran y que son importantes. Todos los temas que se ha generado cierta confusión del sistema de justicia, digamos, paralelo, se aclara y se vuelve al término poder judicial. Entonces, es un muy buen acuerdo, nosotros lo vamos a cumplir y respetar. Tú has dicho públicamente que vas a votar por el rechazo. Así es. ¿Cambia en algo tu perspectiva con este acuerdo alcanzado? Mucho ruido, pocas nueces. Ya. Primero, veamos lo peculiar que es esto. La coalición de gobierno dice, mire, esta constitución es tan mala que hay que cambiarle, yo hice la cuenta, 17 cosas, ya sea por la vía de la reforma directa constitucional o por leyes de implementación e interpretación, es realmente carente en muchos sentidos, pero vote por ella. Y después la arreglamos. Eso ya es bien peculiar, es pedirle a la gente que vote por algo que la misma coalición que impulsa la Constitución dice, mira, esta cuestión está bastante mal hecha. Eso es lo primero. Segundo, creo que el titular es engañoso, porque se dice estos son cambios constitucionales. Yo lo conté, hay 3, hay 15 más que no son cambios de la Constitución. Por lo tanto, también eso abre muchas dudas. Dice, oiga, la Constitución es tan flexible, la redacción es tan ambigua, que la ley podría decir A o podría decir B. Yo me comprometo que diga B. Bueno, pero una ley es una ley, después eso se puede cambiar. Entonces, ¿qué garantía es eso? En resumen, ¿le puede dar esto a la gente que nos está escuchando una tranquilidad de que esta Constitución va a ser bien la pega? ¿Cambia algo respecto a lo que sabíamos ayer? Nada. Diputado, yo sé que usted trabajó intensamente en este acuerdo. ¿Quedó satisfecho? ¿Dónde salió eso? No. Yo quedé satisfecho y quiero decir que Andrés Velasco dice algo que es cierto. Solo 3 de los puntos que están en ese acuerdo son realmente cambios al texto constitucional. Entonces, ¿estos son cosméticos, como se ha dicho? No. Esto es mucho más complicado que eso. Que son que los parlamentarios no puedan presentar proyectos de ley que rogan gasto público, ¿sí? que haya mayoría de jueces en el Consejo de la Justicia y que son el que no haya reelección inmediata del presidente de la República, que son 3 cosas que nosotros hemos evaluado, que inclusive entre quienes votan a prueba no gustaban. 3 cosas que se cambian del texto. El resto de las cosas son explicitaciones con respecto a leyes de implementación que la Constitución nos manda hacer y que la Constitución pone un marco, por ejemplo, en la autonomía territorial indígena, y en donde, o el tema de la vivienda, que antes no existía el derecho a la vivienda, ahora existe el derecho a la vivienda, y la derecha ha rellenado con situaciones catastróficas que ningún parlamentario ni ningún partido político propone. Entonces lo que nosotros estamos diciendo en esos 15 puntos es, ¿sabe qué? En este asunto, cuando como parlamentarios tengamos que hacer la ley, va a tener estos límites, va a tener estos marcos, porque la misma Constitución nos mandata a hacer esa ley. ¿Por qué hizo todo eso en el proceso de...? Es fundamental, porque una de las cosas que dice la derecha, para ser bien concreto, es con el nuevo derecho a la vivienda, que antes no existía, se acaba el sueño de la casa propia, lo cual no tiene ningún sentido constitucional. ¿Pero por qué no quedó claro en el texto convencional? En ninguna constitución del mundo se establece eso, porque es otro tema. Entonces lo que nosotros le decimos es, mire, todos los aquí presentes entendemos que la política habitacional de Chile, que busca la casa propia a través del DC-49... Hasta el cansancio en la frase que dijera casa propia, digna y... Mónica, una constitución del mundo que diga eso. Una. ¿Ah? Una constitución del mundo que diga casa propia en el artículo de la vivienda. No sé, pero en esta se discutió la discusión que tuvieron ahí en la convención. O le pongo otro ejemplo, el tema de la justicia indígena, que dice, mire, a mí me puede atropellar una persona aymara y esa persona, un juez aymara, lo va a liberar. Entonces no sabe qué, en la Constitución no dice eso. Dice que una ley va a determinar los marcos. Y cuando nosotros hagamos esos marcos, vamos a proponer estos límites en los cuales estamos todos de acuerdo. Vamos a la exconvencional. Constanza. Sí, bueno, primero yo creo que este acuerdo muestra, ¿cierto?, una desesperación en cuanto a la estrategia electoral, pero que reconoce algo. Yo eso sí lo tomo como un punto positivo. Reconoce, ¿cierto?, que el texto es malo y que requiere cambios, tantos así que están tratando de plantear estos cambios previos, ¿cierto?, a la votación. El gran punto es que esto no desvía el foco de la discusión, porque la pregunta para los chilenos el 4 de septiembre sigue siendo la misma. ¿Les gustó
o no el producto de la Convención Constitucional. ¿Le gustó este trabajo o no le gustó este trabajo? Y el tema de las potenciales reformas que se le pueden hacer hoy día como una estrategia electoral, desde mi punto de vista me parece muy irresponsable porque no se puede asegurar además que esas se van a hacer, porque para eso necesitan los quórums. Y no solamente un quórum de 4/7, sino que para todos los temas importantes, régimen político, periodo presidencial, diseño del Congreso, forma de Estado regional, principio de derechos fundamentales, se requiere o plebiscito o 2/3. Y el Congreso actual no cuenta con 2/3 para poder hacer estos cambios. Por lo tanto, la realidad, ¿cierto?, es que esto simplemente es completamente inviable. Andrés Velasco, Constanza Uve, Gonzalo Vinter, Daniel Núñez, muchas gracias por habernos acompañado en Radiografía Constitucional.